Bueno, lo que vamos a ver hoy es metabolismo de los lípidos. El metabolismo de los lípidos incluye la lisis, o sea, la degradación y la oxidación de lípidos, y la génesis, o sea, la síntesis. La lisis, ¿cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir cuando se precisa energía, ¿sí? Es la degradación oxidativa de los lípidos justamente para obtener energía. ¿Bien? Entonces, los lípidos, desde el punto de vista energético, son sin duda las moléculas más importantes, ¿sí? Ya que cubren, como dice por acá, más de la necesidad de más de la mitad de las necesidades energéticas, ¿tá? De estos tejidos, hígado, corazón y músculo esquelético en reposo, ¿sí? Los lípidos tienen la particularidad de rendir muchísima energía, pero como cosa negativa de los lípidos es que su lisis, su oxidación, es un proceso largo. No podemos utilizar los lípidos como fuente de energía rápidamente, ¿sí? Los lípidos solamente se pueden quemar, oxidar, lisar, romper en condiciones aeróbicas, o sea, con participación de la mitocondria. ¿Ah? Acá lo que tienen es la estructura de un triglicérido, que es la molécula energética a partir de la cual se le saca energía. Son los lípidos de almacenamiento, los que se almacenan en la gota del tejido adiposo o el adipocito. ¿Qué es un triglicérido? Es glicerol, que es esto que está acá como en celeste, ¿sí? Unido a ácidos grasos. Triglicérido o triacilglicérido. Glicerol con 3 ácidos grasos. Esto que estoy señalando con el mouse es un enlace éster, este es otro enlace éster, y este es otro enlace éster. ¿Bien? Y estos son los ácidos grasos a partir de los cuales se le va a sacar energía a las grasas de almacenamiento. ¿Tá? En este esquema, lo que se muestra es el tejido adiposo, ¿sí? La vascularización que rodea al tejido adiposo, y cómo, por ejemplo, ante determinadas señales, puede la energía de los triglicéridos del tejido adiposo ir, por ejemplo, al músculo. ¿Tá? Si estamos caminando, ¿sí? O trotando, ¿sí? Bien, podemos quemar grasa en el músculo. Bien, los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo, ¿sí? Para movilizar a los ácidos grasos del tejido adiposo necesitamos señales, señales hormonales. ¿Cuáles son? La hipoglicemia, es decir, una baja de glucosa en sangre, ¿sí? Que va a liberar esta hormona que se llama glucagón, ¿bien? La libera el páncreas. Y el estrés ya sea por hambre, ¿sí? O el estrés por el instinto de huida, ¿sí? Eso va a desencadenar la lipólisis, o sea, la degradación de lípidos. Así que estas hormonas, ¿sí? Debidas al estrés o a una hipoglicemia, van a activar a través de un receptor hormonal. Recuerden que los receptores a las hormonas peptídicas, como por ejemplo lo son adrenalina y glucagón, se encuentran en la membrana de las células. La hormona, que era esa bolita en roja, unido al receptor, desencadena una señal de transducción que baja, ¿sí? Hacia el adipocito y que rompe, ¿sí? Activando una serie de quinasas, etcétera, de segundos mensajeros, rompe, ¿sí? Esa señal activada por adrenalina y glucagón, rompe a los triacilglicéridos utilizando una enzima que se llama triacilglicerol lipasa o lipasa sensible a hormonas. Se rompe el enlace éster y genera ácidos grasos por un lado y glicerol por otro. El glicerol va a ir al hígado. Ahora no me interesa el glicerol, lo que sí me interesa es que estos ácidos grasos van a ir por sangre, envueltos en albúminas, ¿sí? Y van a ingresar al músculo. ¿Para qué? Por el músculo, al músculo esquelético, o al hígado, o al músculo cardíaco, ¿sí? Para que cuando se quemen, ¿sí? Por un metabolismo llamado beta-oxidación, generen ATP. Por ejemplo, para caminar, por ejemplo, para trotar, ¿sí? Ahora bien, una cosa muy, muy, muy importante es que los ácidos grasos, las grasas, no se queman, ¿sí? En el cerebro. Esto suele ser una pregunta de examen o parcial. No podemos utilizar la energía de los ácidos grasos, ¿sí? Para el cerebro. ¿Tá? Los ácidos grasos no se queman en el cerebro.
y se queman en las mitocondrias de los tejidos. Por lo tanto, antes de entrar a la mitocondria, esto es una estructura de una mitocondria, ¿sí? Con membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, las crestas, estas son las crestas mitocondriales, ¿sí? Y acá adentro, la matriz mitocondrial. Para que un ácido graso que está en el citosol pueda ser quemado, ¿sí?, en la mitocondria, tiene que sufrir 3 etapas. La primera es la activación. Y ya anótense por ahí que la activación consume 2 ATP. Activar a un ácido graso, es decir, darle la señal de que va a ser quemado en la mitocondria, consume 2 ATP. La segunda parte implica el transporte, es decir, transportar al ácido graso hacia adentro de la mitocondria. Después que se lo activó, que se le dio la señal, se lo transporta. La activación de ácidos grasos hacia adentro de la mitocondria es dependiente de un sistema que se llama carnitina. Anótense eso. El transporte depende de la carnitina aciltransferasa. Carnitina aciltransferasa. Y lo último que ocurre en la matriz mitocondrial se llama beta-oxidación, que tiene 4 pasos, que ahora después los vemos, ¿sí? La beta-oxidación genera acetil-CoA, y este acetil-CoA va al ciclo de Krebs, que todavía va a generar más coenzimas reducidas, NAD y FAD, NADH y FADH, que van a retroalimentar a la cadena transportadora de electrones, cuya energía va a servir para la síntesis de ATP. Bien, todo esto lo vamos a ver. Como van viendo, y como decíamos, el metabolismo de los ácidos grasos es un metabolismo complejo, es un metabolismo largo, ¿sí? Por eso, si bien rinde mucho más que los glúcidos, es mucho más complejo que quemar grasas. Que quemar glúcidos, perdón. Vamos por acá. Activación. Recuerden que la activación consume 2 ATP, ¿sí? Antes de ingresar a la mitocondria, los ácidos grasos tienen que ser activados, ¿sí? Y miren acá, ácido graso, este es el radical, acá sería la cadena hidrocarbonada del ácido graso, este es el grupo carboxilo del ácido graso, y acá está el ATP. El ATP se va a romper en el primer enlace, acá, ¿sí? Bien, y es como si se consumieran, vean la reacción, 2 fosfatos inorgánicos. Cuando se rompe el ATP en este enlace, en vez de en este, es como si se gastaran 2 ATP. Por eso, la activación de los ácidos grasos consume, ¿sí?, el equivalente a 2 ATP. ¿Bien? Esta primera reacción, ¿qué genera? Genera que el AMP, o sea, el monofosfato, porque estos dos ya se fueron, estos 2 fosfatos ya se fueron, se una al enlace éster. Ven acá, tenemos el AMP unido al ácido graso. Esto ocurre en la membrana mitocondrial externa, en la parte de afuera de la mitocondria. En un paso posterior, catalizado por la misma enzima, que se llama acil graso CoA sintetasa, este intermediario, ahora, ¿sí?, junto con la CoA, CoASH, coenzima A reducida, se desprende el AMP y queda el ácido graso, ¿ven? El ácido graso unido a la CoA. Eso pasa en el espacio entre las dos membranas, en el espacio intermembrana. En definitiva, ¿cómo es la reacción? Es muy simple. Ácido graso, más la CoA, ¿sí?, más la CoA, más el ATP, ¿sí?, para dar el ácido graso activado, ¿sí?, que se llama acil graso CoA. Y un gasto equivalente a 2 ATP. Por eso queda AMP y 2PI. Una reacción que es exergónica. Bien, la activación ya fue, ya pasó. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora hay que pasar al ácido graso del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Se llama transporte. Y ese transporte es dependiente de la carnitina aciltransferasa. ¿Qué tenemos en este esquema? El espacio intermembrana, la membrana mitocondrial interna, con un transportador, una proteína, un poro, una lanzadera, ¿sí?, y la matriz mitocondrial. Del lado externo de la mitocondria, es decir, en el espacio intermembrana, se encuentra lo que se llama carnitina aciltransferasa 1.
Y del lado interno de la matriz, carnitina, aciltransferasa 2. ¿Qué es lo que va a hacer la carnitina, aciltransferasa 1? Va a unir el acilgraso activado, el ácido graso activado, el acilgraso CoA, a la carnitina. ¿Qué es la carnitina? Una pequeña proteína que le sirve para ser reconocida por esta proteína transportadora y que cuando esté unido el ácido graso a la carnitina pueda pasar. ¿Bien? Entonces, vean la unión. Se une la carnitina al ácido graso y queda acilgraso carnitina y la CoA se va. Ahora que está unido, esto lo cataliza la carnitina aciltransferasa 1. Ahora que el ácido graso está unido a la carnitina, pasa por transportador. Y ahora nos quedó adentro de la matriz. O sea que va a ir a la beta oxidación. Lo vamos a quemar. ¿Bien? Perfecto. Ahora hay que hacer lo inverso. Es decir, sacar la carnitina y unir la CoA. Una CoA que hay acá adentro de la matriz. Porque la otra había quedado afuera. Esto lo hace el sistema carnitina aciltransferasa 2. ¿Bien? Así que decimos, bueno, la CoA va a entrar y se va a unir al ácido graso y va a regenerar el ácido graso CoA. La carnitina se va para afuera. ¿Qué nos quedó adentro? Nos quedó el ácido graso CoA, o sea, en definitiva, el ácido graso activado, que va a ir derecho ¿a dónde? A la beta oxidación. O sea, se va a quemar. ¿Bien? La beta oxidación, el ejemplo más utilizado para la beta oxidación es el palmitato o ácido palmítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el ácido graso más abundante. Es decir, que ahora lo que vamos a ver es la oxidación, la combustión, la lisis de un ácido graso de cadena par saturado, el más abundante. ¿Sí? ¿Qué nos muestra este esquema? Nos muestra lo que nos importa, que es la cabeza carboxilo, ¿sí?, unida a la CoA. Recuerden que hablábamos de acilgraso CoA en todo momento. ¿Se acuerdan? Acilgraso CoA, o sea, cabeza carboxilo unido a la CoA. ¿Sí? ¿Ah? El carbono alfa y el carbono beta. Y el carbono beta es el que se va a oxidar, por eso se llama beta oxidación. Acá, los rojos, si se fijan, tiene H's, ¿sí? O sea que está reducido. ¿Qué hay que hacer? Sacarle esos H's, es decir, oxidarlo. ¿Bien? Y todo esto es el resto del palmitato. O sea, de acá hacia acá atrás hay 16 carbonos en total. ¿Sí? Bueno, la beta oxidación son 4 pasos, son muy fáciles. Primer paso es una deshidrogenación o una deshidratación, o también llamado oxidación. Entra FAD oxidado y sale FAD reducido. Y el carbono beta, ¿cómo quedó? Un poquito más oxidado, porque le quedaron menos hidrógenos. ¿Quién se llevó el poder reductor? ¿Quién se llevó los hidrógenos? Se lo llevó el FADH2. Esto lo hace la acil-CoA deshidrogenasa. Como todas las deshidrogenasas, catalizan reacciones redox. Sigo, se formó un intermediario, que ahora el nombre no importa, ¿sí? Y va a ocurrir una segunda reacción, que es una hidratación. ¿Bien? Para debilitar este doble enlace que está acá. Y quedó todo enlace simple. ¿Bien? La tercera reacción sí me importa mucho, igual que la primera, porque se obtiene un NADH. Miren lo que pasa acá, es una deshidrogenasa, ¿sí? Se obtiene a partir de NAD oxidado, NAD reducido, y ahora sí, el carbono beta, que miren cómo estaba al inicio, todo reducido, se fue oxidando, a partir de la tercera reacción, de la última deshidrogenasa, ¿qué es lo que ocurre? Quedó absolutamente oxidado. O sea que el poder reductor de los dos hidrógenos, ¿sí?, del carbono beta están en el FAD y en el NAD. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cortar esto. Empezar a pelar el ácido graso, esa cadena hidrocarbonada. Para eso va a venir una tiolasa en el último paso. La tiolasa es una transferasa, ¿sí?, con entrada de CoA. Miren lo que hace. Miren esta parte. 1, 2 carbonos y la CoA.
¿Qué hace la tiolasa? Rompe acá, ¿sí? Y genera 1, 2 carbonos, ven el grupo carbonilo, acá, y la CoA. Esto se llama acetil-CoA, ¿sí? Pero además, esta CoA se incorpora al final. Entonces, si esto tenía 16, cortamos acá, nos quedamos con algo de 2 carbonos llamado acetil-CoA, este miristoil o miristil-CoA, ¿de cuánto va a ser? De 14 carbonos, ¿sí? O sea que tenemos un ácido graso activado igualito a esto, pero de 14 carbonos, ¿sí? Podemos volver a hacer esto todas las veces que sea necesario, ¿sí? En ese proceso de 4 pasos, que ¿cuáles son? Deshidrogenación y obtengo FADH2. Deshidratación, entrada de agua. Deshidrogenación, obtengo NADH. Piólisis, obtengo acetil-CoA. Y eso lo hago, hasta que me quedo sin más carbonos. Es decir, que lo último que voy a obtener es acetil-CoA. Así que, ¿cuántas veces tiene que hacer estos pasos, ¿sí?, para quemarse un ácido graso de 16 carbonos? 7 veces. ¿Sí? Si se hace 7 veces estos 4 pasos, voy a obtener 7 acetil-CoA, 7 NADH y 7 FAD. Y lo último que me va a quedar de eso que era de 16 carbonos va a ser un acetil-CoA. O sea que en realidad voy a obtener 8 acetil-CoA, 7 de los 7 pasos, y uno más de la última que quedó, que fueron 2 carbonos, 7 FAD y 7 NAD. ¿Ven? Acá se muestra todo, no se asusten por la imagen, simplemente vean. Primeros 4 pasos, obtengo FAD, NAD, acetil-CoA. Segundo, FAD, NAD, acetil-CoA. Tercero, FAD, NAD, acetil-CoA. Cuarto, FAD, NAD, acetil-CoA. Quinto, FAD, NAD, acetil-CoA. Sexto, FAD, NAD, acetil-CoA. Séptimo, FAD, NAD, acetil-CoA. Y lo último que me quedó, de esto que era de 16 carbonos, que fue un acetil-CoA. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acetil-CoA. Perfecto, porque tenía 16 carbonos. 8 por 2, 16. ¿Sí? Los acetil-CoA tienen 2 carbonos. Si tengo 8 acetil-CoA, 8 por 2, 16, cierra todo perfecto. Son 7 vueltas. Tengo 7 FAD y 7 NAD. ¿A dónde va a ir todo el acetil-CoA obtenido de la beta-oxidación? Al ciclo de Krebs. ¿Sí? Y ahí se va a producir más NAD y más FAD todavía. ¿Bien? Entonces, fíjense, de la beta-oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, se obtienen 7 vueltas, 7 FAD, 7 NAD. 7 NAD, 7 FAD, perdón. 8 acetil-CoA, porque 8 por 2, 16. Y ahora tengo que pensar, todo el acetil-CoA va al ciclo de Krebs. Por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, obtengo 3 NAD, un FAD y un ATP, que en realidad es un GTP, pero lo podemos tratar como ATP. Muy bien, pero ¿cuántos acetil-CoA entraron? 8, ¿verdad? O sea que tengo que multiplicar todo esto por 8. 8 por 3, 24, 8 por 1, 8, 8 por 1, 8. Pero esto es lo que se obtiene del ciclo de Krebs a partir del acetil-CoA de la beta-oxidación. A la cadena transportadora de electrones van a ir los 24 NAD, 8 FAD del acetil-CoA de la beta-oxidación, pero además van a ir los 7 NAD y 7 FAD de la propia beta-oxidación. Así que si sumo, tengo que a la cadena respiratoria van a entrar 31 NADH, 15 FADH2 y además tengo 8 ATP obtenidos. Si analizamos la cadena respiratoria, ¿sí?, vemos que todos los NAD obtenidos, ya sea de la beta-oxidación o del ciclo de Krebs, van a entrar acá, a nivel de la NAD deshidrogenasa, el complejo 1 de la cadena respiratoria. Todos los FAD obtenidos, ya sean por el ciclo de Krebs o por la beta-oxidación, van a converger en la ubiquinona. ¿Sí? Bien, así que el poder reductor del NAD y del FAD va a quedar traspasándose hacia la cadena respiratoria, que libera energía para la síntesis de ATP. Si recuerdan ustedes, ¿sí?,
A partir de un solo NAD se obtiene un total de 2,5 ATP. A partir de un solo FAD se obtiene un total de 1,5 ATP. Por lo tanto, si tenemos 31 NAD por 2,5 me da 77,5. 15 FAD por 1,5 me da 22,5. Más los 8 ATP que venía obteniendo, tengo un total de que un ácido graso, sencillamente un palmitato, con un montón de procesos, ¿sí?, puede rendir un total de 108 ATP. Sin embargo, recuerden ustedes que se habían consumido 2 ATP en la activación. Entonces, ojo acá con la pregunta. En realidad, la combustión completa del palmitoil o del palmitato obtiene 106 ATP. Vamos a ver la reacción. La reacción es 16 carbonos del palmitoil-CoA, ¿sí?, que van a la beta oxidación, se obtiene acético-A y va al ciclo de Krebs. 16 carbonos del palmitoil-CoA, todos esos procesos, y terminan en 16 CO2. ¿Sí? Bien. El poder reductor generado en la beta oxidación y ciclo de Krebs va a la cadena respiratoria, ¿sí?, a nivel de NAD y de FAD, ¿bien? Y la cadena respiratoria consume oxígeno. O sea que acá, en el consumo, está el oxígeno. ¿Sí? A su vez, la cadena respiratoria produce agua, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, acá está el agua producida en la cadena respiratoria. ¿Qué puedo hacer? Una gran aseveración. Puedo decir que los ácidos grasos se queman exclusivamente en condiciones de aerobiosis, o sea, exclusivamente en las mitocondrias. Y esto que tenemos acá, 108 fosfato inorgánico, 108 ADP para dar, acá está restado, ¿no?, los 106 ATP, implica el mecanismo de fosforilación oxidativa. ¿Ven? Acá está lo que les decía, que un NAD rinde 2,5 ATP, ¿sí?, y que un FAD rinde 1,5 ATP. Bien, todas las deshidrogenasas las deshidrogenasas son todas las enzimas que catalizan reacciones redox, ¿sí?, convergen en la coenzima Q, ya sea que vengan de el NAD del ciclo de Krebs, el NAD de la beta-oxidación, el NAD de la glucólisis, ¿sí? Todas van a ir, fíjense, acá tenemos el FAD del ciclo de Krebs, acá tenemos el FAD de la beta-oxidación, acá tenemos la lanzadera de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa de la glucólisis, todas van a la coenzima Q. Todas las lanzaderas de óxido-reducción convergen o terminan en la coenzima Q. Bien. Estoy pasando de largo por las diapos que no son de interés y que se pueden ver en la diapositiva, que no es necesario relatarlas en un video, que son de fácil lectura. ¿Sí? Bien, esto sí me interesa, detenerme acá. La lipólisis está regulada alostérica, es decir, por moduladores de alta y de baja energía, y hormonalmente. ¿Sí? Alostérica. Bueno, primero que nada, ¿por dónde pasa la regulación? Pasa por la triacilglicerol lipasa, o la lipasa sensible a hormona, aquella que rompía los enlaces éster de los triglicéridos y movilizaba ácidos grasos al resto de los tejidos, excepto al cerebro. Recuerden que el cerebro no quema ácidos grasos. ¿Sí? Bien. Esta lipasa, o sea, ¿cuándo movilizamos grasas nosotros? Cuando estamos con baja energía. Bien. Bajo ATP estimula a la lipasa. ¿Sí? En cambio, alto ATP inhibe a la lipasa. Baja energía estimula quemar lípidos, mucha energía inhibe quemar lípidos, como es lógico, ¿no? Si no, esto es la regulación alostérica. Si nos vamos a la regulación hormonal, acá tenemos que pensar en dos hormonas que ya las vimos al inicio de la clase, que son: tengo hambre, estoy en hipoglicemia, se libera glucagón, o estoy estresado, o por el hambre, o porque tengo que salir corriendo, porque tengo una descarga adrenérgica, adrenalina. ¿Sí? Entonces, adrenalina y glucagón estimulan a esta lipasa para movilizar lípidos
En cambio, la insulina, que es la hormona que se libera cuando tengo mucha azúcar en sangre, cuando tengo mucha energía, no va a movilizar a los lípidos, no va a estimular la lipólisis, la va a inhibir. ¿Bien? Y después hay otro punto de control muy importante, que es el sistema de la carnitina aciltransferasa, ¿sí? Aquella que, la lanzadera, la que permitía pasar el ácido graso activado del citosol a la mitocondria. ¿Bien? La lanzadera de la carnitina aciltransferasa regula o determina la velocidad con la que se oxidan o con la que pasan ácidos grasos activados a la mitocondria. ¿Bien? Y es inhibida. Solamente actúa por inhibición y es un compuesto llamado malonil-CoA el que la inhibe. El malonil-CoA es el primer intermediario para la lipogénesis, lo cual es lógico. Si quiero inhibir la degradación de ácidos grasos, la inhibo ¿con quién? Con el primer intermediario que estimula la síntesis de ácidos grasos. ¿Tá? El malonil-CoA se utiliza para sintetizar ácidos grasos e inhibe la combustión o lisis o quema de ácidos grasos. Bien, descrita la lipólisis, vamos a describir la lipogénesis. Y acá cambiamos por completo el chip. Acá estamos hablando de una persona, de un animal que tiene muy buen nivel energético. Está comiendo mucha glucosa, mucha grasa y está engordando. ¿Sí? Cuando hay muy buen nivel energético, el ciclo de Krebs se detiene. ¿Sí? Se inhibe, se modula negativamente. Este esquema nos muestra la matriz y este es el citosol. Mientras que la combustión o beta-oxidación de ácidos grasos ocurre en la mitocondria, la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol. O sea que están separadas, ¿sí?, por un compartimiento. ¿Bien? La lipogénesis ocurre en el citosol y la síntesis de ácidos grasos ocurre a partir de 2 carbonos del acetil-CoA en el citosol. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, mucha energía en la mitocondria, mucho ATP, mucho poder reductor, mucho NADH, inhiben el ciclo de Krebs. Este acetil-CoA, al estar inhibido el ciclo de Krebs, no puede, ¿sí?, ser vehiculizado el ciclo de Krebs y se acumula citrato. El citrato es indicador de buen nivel energético dentro de una célula. Este citrato roba los carbonos del acetil-CoA. ¿El citrato cómo se forma? Con oxaloacetato de 4 carbonos más acetil-CoA de 2 carbonos. El citrato se va, ¿sí?, de la mitocondria al citosol, ¿bien?, y se transforma en el citosol en acetil-CoA. O sea que en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Robando el acetil-CoA como si fuera citrato y lo llevo al citosol. Ahora esta enzima, que es la que rompe el citrato, va a generar, ¿sí?, oxaloacetato, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Citrato se forma a partir de acetil-CoA y oxaloacetato. Entonces, si rompemos citrato, ¿qué nos va a quedar? Acetil-CoA y oxaloacetato. El oxaloacetato vuelve adentro de la mitocondria como malato o como piruvato, porque el oxaloacetato no tiene transportador para poder entrar a la mitocondria. ¿Bien? Este acetil-CoA es el sustrato para la síntesis de ácidos grasos. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Formar el intermediario, el malonil-CoA. ¿Se acuerdan que el malonil-CoA es aquel que inhibe, ¿sí?, la entrada de ácidos grasos a la mitocondria para que se degraden, ¿sí?, y es el primer intermediario para la lipogénesis? O sea que este que vamos a ver su síntesis ahora, la síntesis de malonil-CoA, es el que inhibe la degradación de lípidos y estimula la síntesis de lípidos. Formación de malonil-CoA, punto clave, ¿sí?, para la lipogénesis, pregunta de parcial examen, es catalizada por la acetil-CoA carboxilasa, que es esta enzima que está acá en verde. La acetil-CoA carboxilasa tiene 2 porciones, 2 brazos, digamos. Este que se llama biotina carboxilasa, y esta otra se llama transcarboxilasa. ¿Por qué se llama biotina carboxilasa? Porque tiene a la biotina, ¿ven?, esto amarillo, como grupo prostético, a la cual se une un carbono en forma de CO2 o de bicarbonato, con gasto ATP.
¿Ven? Se unió acá el CO2 con gasto de ATP. Ahora, esto va a pasar para este lado. ¿Sí? Pasa la biotina con el CO2 y quedó ahí. Y sobraba, ¿se acuerdan? Abundante acetil-CoA que habíamos sacado de la mitocondria al citosol. Entonces ahora lo que tengo que hacer es formar, a partir de ese acetil-CoA más el CO2 que estaba unido a la biotina, formar el malonil-CoA, que es un compuesto de 3 carbonos. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción para la formación de malonil-CoA? Es esta. Acetil-CoA carboxilasa cataliza la unión de acetil-CoA de 2 carbonos con bicarbonato o CO2 de 1 carbono, me va a quedar malonil-CoA de 3 carbonos, con gasto de ATP. Se formó malonil-CoA. Recuerden que este es el intermediario para la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos es catalizada por un complejo multienzimático citosólico. ¿Sí? Es una proteína grande, es un complejo con muchas enzimas que se encuentran en el citosol y que sintetiza ácidos grasos. Y se llama ácido graso sintasa. Complejo multienzimático de la ácido graso sintasa. Este complejo multienzimático de la ácido graso sintasa, ¿sí?, es cargado con malonil-CoA y con acetil-CoA. ¿Cómo? Primero con acetil-CoA, fíjense. En el brazo externo se le pone el acetil-CoA. La CoA se va. El acetil-CoA se pone acá en este bracito del complejo del ácido graso sintasa, que es todo esto, y queda la CoA afuera. Llega el turno ahora ¿a quién? Al malonil-CoA. Así que el malonil-CoA que se había formado recién por la acetil-CoA carboxilasa se va a unir al brazo interno. ¿Bien? Y se va a la CoA. Bien. La síntesis de ácidos grasos requiere de 4 pasos, contrarios, exactamente contrarios, a la degradación. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Condensar, unir a este acetil-CoA, a este acetil, mejor dicho, con este malonil. 2 carbonos más 3 carbonos. ¿Sí? El primer paso para la síntesis de ácidos grasos, ¿sí?, es justamente la condensación. No sé si vieron lo que acaba de pasar, fue que estos 2 carbonos subieron acá. ¿Sí? Y en vez de formarse algo de 5, porque 2 más 3 son 5, se formó algo de 4, porque el CO2 se fue. Este CO2 que estaba en verde, ¿ven?, se va. Y se condensan estos dos con estos 2 carbonos. ¿Sí? Bien, ese es el primer paso llamado condensación y generó un pequeño ácido graso de 4 carbonos. Con el carbono beta oxidado. ¿Qué hay que hacer ahora? Reducirlo. Para reducir el carbono beta vamos a usar NADPH. El NADPH obtenido de la ruta de las pentosas fosfato. ¿Sí? El segundo paso es una reducción. NADPH entra y reduce el carbono beta, saliendo NADP oxidado. ¿Sí? Segundo paso. O sea que primero una condensación. El segundo una reducción. Y lo vamos oxidando. Reduciendo. ¿Qué hay que hacer ahora? Sacar este OH. O sea que el tercer paso va a ser una deshidratación. Deshidratación, este OH se fue como agua. ¿Sí? El último paso es romper este doble enlace que está acá con una segunda reducción. O sea que vamos a volver a reducir utilizando NADPH de la vía de las pentosas fosfato. ¿Sí? ¿Qué me quedó ahora? Un ácido graso de 4 carbonos completamente saturado, sin dobles enlaces. ¿Sí? Y hasta acá podría terminar. Si quisiéramos no seguir sintetizando más, o sea, no sintetizar una de 16 o de 14 o de 12, podríamos terminar ahí. Pero normalmente el que más se sintetiza es el palmitato, que tiene 16 carbonos. Así que este grupo, butirilo, porque tiene 4 carbonos, va a pasar del brazo largo al brazo corto, de vuelta. Va a venir otro malonil-CoA y van a volver a pasar los 4 pasos. ¿Cuáles son? Este sube, bueno, primero que nada el malonil-CoA se va a unir acá. ¿Bien?
Este sube y se forma una condensación, una deshidratación, una reducción y una reducción. ¿Sí? Son dos reducciones y una condensación. ¿Sí? Condensación, reducción, deshidratación, reducción. Y así voy alargando y alargando y alargando, utilizando el malonil-CoA como intermediario. La reacción final de la ácido graso sintasa, ¿qué sería? Acetil-CoA, el primero que cebó a la enzima, se unió acá. Malonil-CoA, el segundo de entrar, que se unió acá. Las dos reacciones de reducción que se utilizó NADPH. Y me queda un ácido graso saturado, depende de las veces que le dé la vuelta a esto. ¿Sí? Y se libera un CO2, si recuerdan, el CO2 es liberado en la primera condensación. ¿Sí? Ahí, ¿ven? Se condensa, se libera el CO2. ¿Está? Ese CO2 liberado está acá. Y las dos CoA que se me van, y los NADP que quedan oxidados y habían entrado reducidos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Fíjense, si queremos alargar o formar un palmitato, un ácido graso de 16 carbonos, necesitamos dar ¿cuántas vueltas? 7 veces hacer esto. ¿Sí? En dos reacciones consecutivas. Una catalizada por la acetil-CoA carboxilasa, que va a utilizar 7 acetil-CoA, 7 CO2, 7 ATP, para formar 7 malonil-CoA. La ácido graso sintasa, que va a utilizar los 7 malonil-CoA, pero que necesita ser cebada por acetil-CoA. No son 7 vueltas, se van a usar 14 NADPH. Y se va a formar palmitato, que tiene 16 carbonos. ¿Sí? Esta es una reacción acoplada, que tiene como dos enzimas participando, pero que tiene como intermediario ¿a quién? Al malonil-CoA. O sea que el malonil-CoA de acá se tacha de acá, y el otro intermediario es el CO2, se tacha de acá y se tacha de acá. Así que voy a decir que para sintetizar palmitato preciso 8 acetil-CoA, 7 ATP, 14 NADPH, ¿sí? Bien. Por lo tanto, el verdadero sustrato para la síntesis de ácidos grasos, ¿quién es? Es el acetil-CoA. Y el intermediario para la síntesis de ácidos grasos, ¿quién es? Es el malonil-CoA. ¿Bien?